Dado que soy consciente de que la mayoría de mi público no conoce algunos conceptos de esta franquicia, me ceñiré a dar un análisis lo suficientemente relajado como para que se entienda todo a la perfección, para que así todo el mundo capte las ideas que estaremos exponiendo a lo largo de este vídeo. Y ya para ir acabando esta introducción, les aviso de primeras que no estaré debatiendo con gente random que no esté de acuerdo con el análisis por dos razones. La primera, porque no me importa la opinión de terceros, no lo suficiente como para que tenga que malgastar el tiempo de mi vida en debatir con gente que me es irrelevante. Y la segunda, bueno, esta introducción fue muy informal, así que mejor vamos a adaptarnos un poquito al estilo de la obra que estamos por analizar. Con esto dicho, comencemos. Para entender el concepto de Voyagers en Umineko, se debe expandir un poco los puntos de la obra con los que se tiene relación con este concepto. Como sabemos, la cosmología de Umineko se basa principalmente en el mundo humano y el mundo mágico, siendo este último el lugar del que tendremos que hablar hoy. Este dominio es un mundo trascendente, un plano superior de la existencia, donde los habitantes oníricos de estos planos son considerados literalmente como dioses. Esto dado a su habilidad para interferir en el mundo de los humanos para manipular el destino, y crear su propia narrativa como si fuese un tablero de juegos, en donde el mundo humano se mueve tal y como lo desea aquel que controla el tablero de juegos. Estos dioses oníricos, de planos superiores a la existencia, son en realidad brujas. Verán, el mundo mágico que edité hace un momento está gobernando por las brujas, ellas son las que crean el tablero de juegos del mundo humano y manipulan su destino y narrativa. Las brujas nacen una vez que un ser del dominio humano trasciende su existencia a un plano superior, que es justamente el mundo mágico de las brujas, y con ello el ser queda completamente fuera de cualquier limitación física, mental, voluntad, e incluso de los conceptos que generalmente se tienen de la existencia. Estos conceptos de la existencia incluyen todos los presentes en el tablero de juegos, los cuales se basan en primeramente, las teorías físicas del mundo. Después, le siguen los conceptos terrenales y humanos, como la muerte misma, el concepto de espacio-tiempo al hablar de la dimensión humana como algo inexistente, los conceptos de verdad y mentira, el trivialismo, donde las verdades puede conjugarse en el tablero de juegos a través del sistema mágico conocido como la caja de gatos, donde se almacenan todos los estados de la historia de los humanos, y por supuesto, los conceptos de narrativas, donde el dominio de las brujas se alza sobre estos conceptos narrativos y triviales. Creer que el mundo de las brujas o mundo mágico, al cual llamaremos a partir de ahora como, el dominio de las brujas, es solo una constitución de un solo plano, es erróneo. Como sabemos, las brujas existen justamente en el dominio de las brujas, y es más que obvio que existen muchas brujas en tal dominio, pero no todos están agrupadas en un mismo territorio, sino que cada bruja tiene su propio territorio. Por ejemplo, el territorio de Anju es una dimensión completamente ajena, independiente y separada del territorio de Ewa, pese a que ambas son brujas que pertenecen al dominio de las brujas, pero que sin embargo, no pertenecen a un solo territorio, sino que cada bruja tiene su territorio independiente. Dependiendo del nivel de la bruja, la misma se alojará en un territorio independiente y propio, en donde cada territorio puede albergar sus propias creaciones, que en este contexto se refieren a las cajas de gato, que como ya he dicho antes, son una colección infinita de historias y narrativas posibles. Con todo esto dicho, podemos entonces decir que el dominio de las brujas es un plano que trasciende todos los conceptos físicos, metafísicos y narrativos del mundo humano, incluso trascendiendo al mismo dominio humano, viéndolo como una historia o un tablero de juegos en donde cada bruja tiene en su control las infinitas historias posibles de ese mundo humano, habiendo por supuesto, una cantidad de territorios o espacios independientes en el dominio de las brujas que forman el mismo territorio independiente de la bruja. Sé que para algunos, esto suena bastante confuso, pero bueno, solo imaginen una ciudad, cada calle representa un territorio entre comillas, y en cada calle existe una cantidad X de viviendas. Creo que la metáfora está más que captada, o eso espero. Espera, ¿eso es todo lo que tienes que decir sobre la cosmología de las brujas? Por supuesto que no.
A ver, este mini explicativo es para que ustedes entendáis los conceptos más básicos sobre el dominio de las brujas de Umineko. Por supuesto que esto no es ni de cerca el explicativo que me gustaría dar realmente. Sin embargo, se indagará más sobre estos conceptos a lo largo de la transición de este vídeo. Pasemos ahora sí a lo importante. Las Voyagers, al cual denominaremos como viajeras al ser su traducción en español, son posiblemente el aspecto más importante del dominio de las brujas en Umineko, y ahora entenderán por qué. Cuando se hablan de las viajeras, debemos saber que estas mismas son literalmente brujas. Así es, Voyagers literalmente es una traducción, entre comillas, para denominar a las brujas viajeras, las cuales sí, son clasificadas como brujas, pero también como Voyagers, esto dado a que obviamente tienen diferencias muy notorias. Antes habíamos dicho que una bruja se adhiere a un territorio o espacio en el dominio de las brujas, siendo dicho territorio una encarnación del mismo poder independiente de la bruja, y por consecuente, la bruja del susodicho territorio es incapaz de abandonar el mismo, porque abandonarlo significaría en la desaparición del territorio. Sin embargo, aquellas brujas que en lugar de obtener un territorio, vagan por los infinitos territorios del dominio de las brujas, sin estar atadas a ningún territorio o espacio en el dominio, son denominadas brujas viajeras, o voyagers. Para trasladarse entre territorios, las brujas viajeras juntan su fisiología con la del mar de fragmentos, un espacio metafísico en donde se contienen todos los infinitos territorios de todas las brujas en el dominio de las brujas. De vez en cuando, las Voyagers intervienen en los territorios de las brujas, generalmente con intenciones de intervenir en su propia narrativa impuesta por el tablero de juegos de la bruja del susodicho territorio. En Higurashi Sotsu, cuando una de las brujas viajeras interrumpió en el tablero de juegos, en el reino humano, la narrativa misma y el universo entero fueron destruidos a causa de esta misma bruja viajera, que hizo literalmente pedazos todo el territorio. La razón por la que las brujas viajeras hacen esto es, simplemente, por aburrimiento. Dado a que las Voyagers viajan eternamente entre territorios por el mar de fragmentos, ellas acaban aburriéndose durante el viaje, y se ven en la necesidad de intervenir en el territorio de una bruja para así aliviar su aburrimiento destrozando el territorio de la bruja. Antes habíamos dicho que las brujas viajeras calmaban su eterno aburrimiento destrozando los mundos y territorios de las brujas del dominio de las brujas. Bien, ya con eso recordado, absténganse de pensar que tal destrucción es algo parecido a una invasión al rollo de Star Wars, sino que la invasión de las Voyagers en determinado territorio se lleva a cabo con el propósito de destrozar el tablero de juegos, arruinando la partida que la bruja está construyendo en su tablero de juegos desde su territorio. Para hacer esto, las Voyagers tienen que sí o sí enfrentarse a la bruja, o Game Master de ese territorio. Tampoco se crean que tal enfrentamiento es uno al estilo Dragon Ball, sino que tal enfrentamiento se basa en un juego en el mismo tablero de juegos de la bruja, solo que con la intrusión de la bruja viajera, que intentará poner fin al juego al intentar demostrar la falta de lógica del mismo, y así desterrar a la bruja de su posición territorial como Game Master, para ahora sí, destrozar el territorio. Esto claro, si es que las Voyagers deciden destruir el territorio de la bruja, porque realmente ellas si lo desean en lugar de destruir el territorio de la bruja, pueden pedir una invitación personal a la misma bruja para entrar y participar ya sea o no con su consentimiento en el tablero de juegos, sin necesariamente arruinar el mismo.
A lo largo de la trama, se han ido presentando muchos personajes que son presentados con el concepto de Voyagers, y a continuación los iré nombrando y hablando un poco de ellos. Lady Lambda Delta es una de las primeras brujas viajeras presentadas en la obra. Ella encarna el concepto de la recompensa para aquellos que obtienen el esfuerzo para ser mínimamente recompensados. Es por esto que Lambda Delta es la bruja encargada de recibir a aquellos humanos que trascienden sus esfuerzos para llegar al dominio de las brujas, y con ello, su recompensa impuesta por Lambda Delta es el de ser convertidos en brujas. Lambda Delta se proclama a sí misma como la bruja más poderosa de todo el universo, sin embargo, se sabe que ella fue derrotada hace mucho tiempo por Frederica Berncastel, de la cual pasaremos a hablar justo ahora. Frederica Berncastel es la primera bruja viajera en ser presentada en toda séptima expansión. Ella fue quien le ganó a la bruja Lambda Delta, arrebatándole el título de la bruja más poderosa del universo. A su vez, Berncastel es declarada como la bruja más cruel del mundo. Se dice que ella es la bruja de los milagros, y puede hacer nacer a un milagro siempre y cuando las posibilidades no sean cero. Es por eso que Berncastel es aquella que origina prácticamente todos los milagros que existen, y todos derivan de la esencia misma de Berncastel. Se dice que ella es la Miko, o gata de la gran diosa Featerina Augustus Aurora, la gran bruja del teatro. Featerina Augustus Aurora es realmente una creadora, sin embargo, una vez fue una bruja viajera, al igual que Berncastel y Lambda Delta. Sin embargo, después de darse cuenta de que era la creación de un ser superior a ella, Featerina embarcó un camino como voyager hacia el estatus de creador. Como sabemos, al final Featerina se convirtió en un creador, indicándonos que eventualmente el objetivo de las Voyagers es el de convertirse tarde o temprano en un creador, algo que es confirmado en la misma obra y por el mismo autor. La pieza es la segunda Miko de la gran Featerina Augustus Aurora, y es cronológicamente la última Voyager que se nos presenta en Umineko. Ella se presenta no solo como la pieza de Featerina, sino que también proclama ser el nuevo Game Master del tablero de juegos, amenazando con destruir al mismo. Debido a que ella es la Miko de Featerina, se le fue otorgada la habilidad de borrar literalmente cualquier aspecto o personaje del guión de la trama, ignorando cualquier regla del tablero de juegos o de la narrativa misma, simplemente ella puede borrar cualquier aspecto de cualquier juego que se le ponga en el tablero. Se podría decir que la pieza es justamente la Voyager más poderosa de todas, ya que como sabemos, tiene la capacidad de intervenir con la trama de toda Umineko como se lo permita Featerina. Para explicar la fisiología de las Voyagers, tendremos que dividir esta sección en varios subapartados, los cuales estarán viendo en pantalla. Como su nombre indica, en esta sección hablaremos sobre la fisiología existencial de las Voyagers. La fisiología existencial se basa en determinar el estado fisiológico del personaje, si es una entidad física, no física, inmaterial, inmortal, metafísica, conceptual, inexistente, etc. Espero que haya quedado más que claro en qué consistirá este subapartado. Inmortalidad de vida eterna. Las viajeras son existencias que están maldecidas con la enfermedad de vagar hasta el infinito por todos los universos del mar de fragmentos. Inmortalidad de resiliente. Las brujas tienen una increíble capacidad para soportar ataques que generalmente matarían a un humano ignorando su durabilidad, incluso las mismas viajeras pueden resistir perder extremidades. Inmortalidad de regenerativa y de resurrección. Las brujas poseen un alto grado de regeneración, que les permite regenerar toda su existencia después de ser asesinadas. Inmortalidad de amortalidad.
Las brujas generalmente no están atadas al concepto de la muerte, pues su dominio trasciende el concepto mismo de la muerte, siendo prácticamente seres inmortales. Inmortalidad de parásito. Las brujas viajeras pueden ligar su existencia a otros seres vivos de diferentes planos de existencia, obteniendo un nuevo ciclo eterno de vida al poseer la vida misma de otra persona. Inmortalidad de no muerto. Como ya he dicho, en el dominio de las brujas no existe el concepto de la muerte, y esto también se debe a que todo aquello que esté fuera de un tablero de juegos está considerado como una existencia no viva, esto dado a que literalmente las brujas se despegan del plano material para entrar a un dominio donde por obvias razones, conceptos tan triviales como la existencia no tienen sentido. Inmortalidad de dependencia. Las brujas son consideradas conceptos y manifestaciones de ideas en la realidad, ideas incorpóreas que generalmente se adhieren a un inconsciente para ser vistas físicamente. Lógicamente, las viajeras son literalmente la representación misma de conceptos, pues ellas mismas encarnan conceptos como el esfuerzo o los milagros. Inmortalidad de trascendencia. Las viajeras residen como sus verdaderas formas en la capital de los libros, un lugar que existe más allá de toda la cosmología de las brujas, hasta tal punto de que ningún territorio de ninguna bruja es capaz de acercarse a la capital, pues se confirma que este plano de existencia es un plano superior en donde las brujas y sus territorios son vistos como ficción, y las mismas brujas viajeras como Lambda Delta afirman que su posición como bruja le permite ver a todas estas como personajes ficticios. Existencia autosuficiente. Esto podría parecer extraño, ya que las brujas en general a una temprana edad han demostrado depender del sueño como medio de descanso. Incluso Lambda Delta ha experimentado un ciclo en donde evidentemente tiene que dormir. Sin embargo, parece ser que esto no es algo que suceda por una verdadera necesidad de descanso para ellas, ya que las brujas viajeras pueden vivir sin descanso y experimentar sus vidas normalmente incluso durante más de 100 años. Existencia longeva. Las brujas son entidades que han vivido durante más de 1000 años, y las mismas viajeras son existencias que han estado activas sin descanso durante miles y miles de años. Existencia intangible. Las brujas viajeras son consideradas formas de vida incapaces de recibir algún ataque físico, esto dado a que su fisiología se asemeja a la de un espíritu, a tal punto en que personajes como Bern Castell olvidaron el propio concepto del dolor. Existencia incorpórea. Las brujas son consideradas cuerpos no físicos, cuerpos incorpóreos, que se materializan en una forma física únicamente por mera diversión. La fisiología de las brujas viajeras se asemeja mucho más al de una sombra que al de una forma física real, simbólicamente, sería como si fuesen el reflejo de la propia luna proyectándose sobre el agua, una proyección obviamente no relacionada a una manifestación física. Existencia adaptativa. Las brujas viajeras navegan de forma indefinida por el mar de fragmentos, en donde cada paso que dan hace que se acerquen más y más a la posición de los creadores, liberándose cada vez más de las restricciones conceptuales de la creación, hasta eventualmente volverse en la nada misma absoluta. Existencia abstracta, del tipo 1. Las brujas pertenecen a un plano superior de la existencia, en donde sus formas existen como entidades literalmente abstractas, esto dado a que trascienden prácticamente toda la existencia a un plano más elevado donde no pueden ser concebidas, existiendo en un plano donde se pueden visualizar toda la existencia de todos los universos, visualizando a su vez los conceptos abstractos que representan, y siendo las brujas por consecuente entidades de igual o mayor abstracción al de estos mundos. Existencia paradójica, del tipo 5. Se dice que las brujas existen entre los valles de la verdad y la mentira, esto dado a que su existencia misma en la creación es trivial y contradictoria, ya que en realidad las brujas literalmente trascienden los conceptos de la verdad, pues una vez despojadas del dominio humano, para entrar en el dominio de las brujas, sus cuerpos se vuelven absolutamente incoherentes ante las verdades de la existencia, escapando del mismo concepto de verdad. Fisiología inexistente, del tipo 3. ¿Recuerdan lo que les acabo de decir sobre su existencia paradójica? Pues bien, el hecho de que literalmente no existan bajo los conceptos de verdad las hace literalmente inexistentes en el plano terrenal, literalmente no pueden existir porque su existencia pertenece a algo que escapa del concepto de verdad en el mundo. Existencia causal, del tipo 5. Las brujas generalmente viven más allá del mundo material al que los humanos están atados, esto dado a que las brujas inclusive existen más allá de los conceptos del destino.
Frederica Berncastel, una de las brujas viajeras, es considerada una forma que existe más allá de los conceptos del destino y de la probabilidad, que como sabemos, son conceptos que se usan para referirse a los universos, los cuales por regla lógica deben de seguir un patrón de leyes inherente, tal como la ley y el principio de causalidad. Existencia metafísica, del tipo 4. Las brujas existen más allá de toda proposición gramatical que defina el mundo de los humanos, esto dado a que ellas mismas están más allá de los conceptos físicos del mundo, e incluso más allá de conceptos metafísicos como el destino y las posibilidades que rigen el mundo, posicionándose por encima de la narrativa misma, y percibiendo todos los conceptos de realidad como ficción. Existencia transdual, del tipo 4. Aquí es donde explicaré más a detalle la cosmología del dominio de las brujas, como bien prometí antes. Partamos con la base de que el dominio de las brujas existe más allá del dominio humano, escapando a una dimensión superior, en donde el dominio de los humanos junto a toda su existencia es vista como un tablero de juegos. En otras representaciones, la diferencia entre el dominio de las brujas y el dominio de los humanos sería la misma que la diferencia entre un personaje real y un personaje de una película ficticia, y esto se confirma cuando vemos que las brujas viven absolutamente independientes del destino del dominio humano. Es decir, la existencia de las brujas no es algo simplemente infinitamente superior, sino que la diferencia es como si comparamos a algo existente con algo cuya existencia es igual a cero. Como ya expliqué, la diferencia entre ambos dominios es que el de las brujas ve prácticamente como ficción a toda la existencia del dominio humano, mientras que ningún concepto del dominio humano es capaz de afectar a las brujas, indicándonos a su vez que el dominio de las brujas existe más allá de todos los conceptos del dominio humano. El dominio de los humanos tiene su propia cosmología, conformada por infinitos universos, dimensiones adicionales como la cuarta dimensión que representa el tiempo, o la quinta dimensión que representa las posibilidades, en fin, una existencia que se podría considerar el mundo físico y material, el que aún es tangible. Sin embargo, en el dominio humano existen creaciones mucho más profundas además de sus infinitos universos y dimensiones materiales, como los mundos de espejo, los cuales son literalmente mundos que reflejan la existencia desde otro punto de vista paralelo al original. Estos mundos de espejo toman el concepto del mundo y lo invierten de manera antinatural, creando un mundo que se podría considerar la dualidad del mundo original al ser el mismo mundo pero reflejado de forma invertida junto a todas sus manifestaciones. Es decir, la existencia del dominio humano contiene inherentemente la cosmología normal de los humanos, y una cosmología paralela que refleja justamente la dualidad de la cosmología original. Creo que es bastante fácil entender esto cuando tomamos la metáfora de los mundos espejos en la ciencia ficción, siendo esta la estructura ontológica del multiverso humano. Pero aquí no acaba la cosa, ya que además de esto, el dominio humano es una colección prácticamente infinita de historias, una colección de narrativas, y esto tiene bastante sentido ya que cada historia en el dominio humano es vista como lo que verdaderamente es para las brujas, es decir, una narrativa, pues a cada mundo se los trata como novelas, juegos en línea, un anime, un manga, una comedia, romántica o realista, da igual, el punto es que cada mundo del multiverso del dominio humano es lo equivalente al concepto mismo de una narrativa. Pero yendo a algo más profundo, el contenido de la caja de gatos es básicamente el contenido del tablero de juegos de la bruja que toma el territorio del dominio humano para crear un sinfín de narrativas y sinfín de mundos por consecuente. Algo que en Umineko se ha establecido, es que la verdad es un concepto que sirve para determinar la veracidad de los acontecimientos de una historia, o los acontecimientos de sucesos ocurridos en la misma. Dado a que el dominio humano es un conjunto de historias, lógicamente cada historia tiene su concepto de verdad, verdades que se consideran absolutamente inamovibles, ya que funcionan como el concepto de verdad del contenido de las historias de dominio humano. En estos patrones de verdad de historias, numerosas verdades pueden existir y contradecirse mutuamente, pero sin embargo, ninguna de estas se aparta de la existencia, sino que coexisten en el dominio humano como verdades que, aún contradictorias, existen. Como ya lo he dicho, la verdad sirve para expresar los conceptos de la historia, y por obvia deducción, todo aquello que contradiga a la verdad de una historia, está a su vez contradiciendo a una narrativa misma. Lógicamente, decir que una verdad se contradice es sinónimo de decir que tal verdad carece verdaderamente de veracidad, y por consecuente, se considera una mentira, o mejor dicho, una falsedad o una veracidad inexistente.
Esto mismo es muy importante, porque aunque una historia se considere una farsa o algo verídicamente inexistente, aún puede existir dentro del dominio humano, lo que significa que el dominio humano está construido por conceptos de existencia barra inexistencia de una narrativa, habiendo una colección prácticamente infinita de narrativas existentes e inexistentes en el dominio humano. Decir que la verdad existe como aquello que sustenta a una narrativa, significa que tal verdad abarca los aspectos duales inherentemente presentados en una historia como ficticia, mientras que por el otro lado, decir que la verdad existe como aquello que sustenta a una narrativa inexistente, significa que tal concepto de verdad niega todos los conceptos de la historia al tratarla como una mentira, incluyendo los aspectos duales antes presentados, y esto es justamente la definición de la no dualidad, aquello que anula los conceptos duales de X elemento para volver a los mismos conceptos duales algo no distintivo, sino como una única unidad. Para los despistados, no los aburriré con tanta oración compleja, en cambio, podemos resumir que el dominio humano se constituye de infinitos conceptos de dualidad y transdualidad que originan las infinitas narrativas del dominio humano, lo que ya calificaría para una transdualidad del tipo 3, y las brujas al trascender los conceptos del dominio humano en todo sentido, incluyendo su postulada transdualidad, obtendríamos un valor de transdualidad del tipo 4, el cual justamente se basa en la trascendencia inclusive sobre los aspectos transduales, siendo esta la mayor demostración de trascendencia por parte de las brujas y sus respectivos territorios superiores al dominio humano. Omnilok. Para los que no sepan qué significa este término, se usa principalmente para describir la cualidad de personajes cuya existencia es tan trascendente que no existe ningún aspecto existente o inexistente en la conceptualización de la realidad que pueda afectarlos. ¿Recuerdan cuando les dije que las brujas y sus territorios son planos de existencia al nivel de una trascendencia hacia aspectos transduales? Pues esto es lo aterrador, porque las brujas viajeras literalmente trascienden todos los territorios de todas las brujas en el dominio de las brujas, y ningún territorio en el dominio de las brujas puede equiparar el poder de las brujas viajeras, ya que la trascendencia de las brujas viajeras es tan alta que todas las brujas son como ficción para las brujas viajeras, residiendo en la capital de los libros, donde todos los mundos de las brujas son vistos como historias plasmadas en un papel. El punto de todo esto es que cada territorio en el dominio de las brujas representa el poder mismo de la bruja que puede alcanzar hacia una dimensión superior, es decir, el poder de una bruja determina su misma dimensionalidad. Por ejemplo, Anjou, cuyo poder había establecido un territorio en el dominio de las brujas, era vista como un personaje ficticio para Eywa, y esto justamente se debía a que Eywa era superior a Anjou, y por obvias razones, su poder era capaz de alcanzar mayores planos superiores en el dominio de las brujas. La cantidad de territorios es gigantesca, sin embargo, varias veces se hace alusión a que existen infinitos fragmentos que representan los territorios de las distintas brujas, una colección jerárquica infinita de territorios, en donde cada territorio tiene su propio concepto de existencia y creación independientes y separadas del resto de territorios. Imagínense una escalera en donde el primer escalón equivaldría a un plano existencial, mientras que el segundo escalón equivaldría a un plano de existencia más alto, elevándose cada vez más las capas de los planos transduales de las brujas hasta el infinito. Inclusive después de eventualmente haber alcanzado una infinitud de capas de existencia, todas estas capas son trascendidas tanto físicamente, como metafísicamente, por las brujas viajeras, cuyo poder al alcanzar la capital de los libros sería tan alto que todos estos planos de existencia serían simplemente vistos como libros e historias ficticias, y por consecuente, todos sus conceptos equivaldrían a cero para la capital. Esto no solo haría a las Voyagers independientes de toda proposición paralela, sino que también serían independientes a la propia independencia sobre los conceptos de paralelismo, que es justamente el concepto de principio universalmente irreducible, inmutable y original, siendo este el nivel más alto de trascendencia ontológica por parte de las brujas viajeras. En este apartado, indagaremos en la fisiología de las habilidades / poderes de las Voyagers.
Ya sabéis, en la ficción existen muchos tipos de poderes, los cuales nosotros hemos denominados como habilidades hacks. Ejemplo. Un personaje es capaz de generar energía al atacar, entonces el hack que le corresponde a ese personaje es el de la manipulación energética. Como dato a tomar en cuenta, las habilidades que estaré tomando en cuenta serán todas las habilidades presentadas por la magia de las brujas, esto dado a que las Voyagers son el nivel más alto que una bruja puede alcanzar por su cuenta, así que, todas las habilidades de la magia como hechizo universal serían perfectamente aplicable a aquellas brujas con mayor rango en sus poderes. También tengo que decir que no estaré nombrando lógicamente las habilidades que tienen las Voyagers por separado, no, en esta sección mencionaré únicamente las habilidades que todas las Voyagers comparten, no mencionaré habilidades únicas de una Voyager o una bruja. Ahora sí, iremos muy rápido en esta sección, para así acortar un poquito esto. Magia. Empezamos con las habilidades insignias de las brujas. Todas las brujas pueden utilizar su propio comprendido mágico para así hacer realidad eventos fantásticos sobrenaturales. Siendo las Voyagers el nivel más alto que una bruja puede alcanzar, así que no hace falta decir la cantidad de energía mágica que éstas pueden liberar. Gran fuerza de voluntad, una habilidad inherente para las brujas, dado a que es su voluntad lo que les permite crear magia de la nada. Clonación, las brujas pueden usar magia para clonarse en múltiples seres a la vez. Telepatía, las brujas generalmente pueden usar comprendidos mágicos para así hablar telepáticamente con cualquier individuo. Creación de campos de fuerza, el comprendido mágico de un usuario de magia puede proyectar grandes barreras protectoras impenetrables ante cualquier daño. Cabe señalar que estas barreras pueden inclusive anular la magia de los usuarios que atacan directamente hacia la barrera. Anju, una bruja, puede crear campos de fuerza, aunque como hemos visto, estos campos pueden ser anulados si aquel que arremete contra ellos tiene mayor poder mágico. Manipulación de las enfermedades, la magia más básica puede crear enfermedades en las personas. Curación, las brujas pueden usar un nivel de magia estándar para curar cuerpos destruidos desde piel a huesos. Resurrección, la magia de las brujas puede tener la capacidad de revivir a aquellos que ya han muerto, devolviéndoles así a la vida. Una de las habilidades básicas del comprendido mágico, justamente, se basa en la resurrección de seres vivos. Manipulación energética, las brujas generalmente disponen de la capacidad para expulsar grandes cantidades de energía mágica desde su cuerpo, pudiendo transformar esta misma energía para convertirla en proyectiles. Manipulación elemental y manipulación del clima, la magia básica de las brujas puede afectar elementos atmosféricos de la naturaleza, como las lluvias, las tormentas, o los tifones. Manipulación de las ilusiones, las brujas se muestran a través de manipular las ilusiones en el plano material, ya que ellas literalmente no tienen una forma física, mostrarse como ilusiones es la única forma de probar verdaderamente su existencia. Manipulación del miedo, a un nivel pasivo, para los que no sepan qué significa este término, una habilidad pasiva es aquella que se ejerce de manera instantánea, sin la necesidad de que el portador de dicha habilidad accione a la misma, pues este es el caso, la sola presencia de las brujas es capaz de experimentar en los humanos el sentimiento del miedo, un sentimiento de alerta, como si nadaras en el océano y algo grande pasara en el agua debajo de ti. Manipulación de la percepción, las brujas generalmente pueden alterar su percepción para en lugar de ser vistas a través de sus cuerpos, ser sentidas a través de sus voces. En el capítulo 2, Beatriz se comunica con Shannon únicamente usando su voz en lugar de mostrar directamente su cuerpo. Manipulación de la vida y la muerte, las brujas pueden manipular los ciclos de la vida y la muerte de cualquier ser en cualquier situación. Manipulación empática, la magia más básica de las brujas puede afectar los estados empáticos de los seres humanos, ya sea el amor, la tristeza, etc. Esto también se demuestra cuando vemos a Beatrice creando el amor entre dos personas, indicándonos que la magia puede aprovechar elementos relacionados a las emociones como el amor. Anulación de poderes, las brujas con un poder mágico superior pueden usar habilidades especiales para negar completamente la magia de otros individuos de menor rango. Realidad subjetiva conceptual, el arte de hacer magia se basa en simplemente imaginar el poder mágico en la cabeza para así hacerlo manifiesto en la realidad.
En el mundo de las brujas, la imaginación es lo único que puede ponerle un límite a tu capacidad para usar magia, siendo que la magia y la esencia de la existencia de la bruja derivan de sus límites en su imaginación, siendo las brujas formas puramente conceptuales, al igual que la magia que presentan, que encarna el propio concepto de la bruja. Creaciones de avatares, las brujas pueden crear avatares dentro del dominio humano, el ejemplo más claro es Beatriz, sin embargo, Bernkastel también ha presentado la capacidad de crear avatares dentro del mundo de los humanos desde el dominio de las brujas, al igual que Beatrice, una bruja que fue capaz de crear un avatar suyo en el dominio humano que servía como su pieza. Manipulación del alma, las brujas son capaces de arrebatar pasivamente el alma de todo aquel que esté cerca, y esto mismo se aplica para las Voyagers, las cuales pueden pasivamente robar el alma de sus adversarios con la sola presencia. Transmutación, las brujas pueden transmutar personas a voluntad, como la vez que Eva pudo transmutar a Rosa Usiromilla en una mariposa. Las Voyagers también tienen un grado bastante elevado de transmutación, el caso más evidente es Lambda Delta, quien puede transformar a cualquier ser vivo en dulces, pero esto también lo ha demostrado hacer la Voyager Bernkastel, así que parece ser otra habilidad más que comparten en común todas las Voyagers. Vuelo libre, las Voyagers pueden volar libremente. Teletransportación, las Voyagers pueden teletransportarse instantáneamente, sin importar el lugar en donde se encuentren. Telequinesis, las Voyagers pueden mover objetos cotidianos sin la necesidad de tocarlos, ya sean fragmentos, varios muebles, metáseres, sistemas solares enteros, cúmulos estelares, galaxias, etc. Tolerancia extrema al dolor, capaz de soportar ser apuñaladas o cosidas por agujas de un filo tan agudo como para atravesar la piel. Desmaterialización, las Voyagers pueden literalmente desmaterializar sus cuerpos físicos convirtiéndose en humo. Análisis de información, capaz de procesar una cantidad abrumadora de información proveniente de los movimientos próximos de sus adversarios. Manipulación de la materia, capaz de alterar la composición material de los objetos. Conciencia de la cuarta pared, en numerosas ocasiones, las brujas han podido hablarle directamente al lector, como si fuesen conscientes de que están siendo leídas por otra persona. Esto ocurrió primero en el capítulo 1 donde Bernkastel habla en el lector, seguido del capítulo 8 en donde Lambda Delta aclama ser el mejor personaje de toda la novela. Ruptura de la cuarta pared, capaz de, literalmente, trasladarse entre ficciones, interviniendo en otras obras ficticias creadas por Yukis y 07, como Higurashi. Inducción de efecto de estado, las Voyagers conocidas como Lambda Delta y Bernkastel fueron capaces de inducir efectos de trance en Usiromilla Butler, aturdiéndolo en el afecto. Invocación, las Voyagers pueden invocar diferentes elementos, en el caso de Bernkastel, una proporción gigantesca de gatos, y en el caso de Lambda Delta, cantidades absurdas de dulces. Inmersión, capaz de trasladar su fisiología a planos de existencia más elevados, como a la capital de los libros. Un lugar donde ninguna bruja puede manifestarse a menos que tenga el permiso de una Voyager. Posesión, las Voyagers pueden poseer existencias dentro del dominio humano, tomando momentáneamente su voluntad para hacer lo que se les plazca. Clarividencia, precognición y conciencia cósmica, las Voyagers son conscientes de todo lo que está sucediendo, sucedió o sucederá en toda la historia desarrollada en cualquiera de los territorios del dominio de las brujas. Viaje adimensional, temporal y metafísico, las Voyagers se caracterizan por viajar eternamente por el mar de fragmentos, pudiendo acceder a cualquier territorio que se les plazca, siendo cada uno su propio plano de existencia independiente, planos de existencia puramente conceptuales al encarnar a la propia bruja junto a su concepto de existencia. Manipulación de la voluntad, forma, mente, las Voyagers necesitan inherentemente equilibrar sus voluntades, formas y mentes, para así no caer en las profundidades del olvido. Sellado conceptual, las Voyagers pueden sellar cualquier tipo de existencia dentro de historias, incluso pudiendo sellar a las brujas, las cuales son conceptos abstractos en sí mismos. Otorgamiento de poderes, siendo capaces de otorgar poder sobrenatural a los seres que ellas quieran, convirtiéndolos en brujas y otorgándoles así un poder abrumador. Manipulación astrológica, las Voyagers pueden manipular cuerpos celestes a voluntad, ya sean sistemas solares enteros, o simplemente pudiendo controlar planetas y soles como si nada. Evolución reactiva, las Voyagers se especializan en nadar eternamente en el mar de fragmentos, lo que conlleva a que cada vez se acerquen más a la posición de los creadores, ya que está en su ciclo de vida el de que algún día, ellas evolucionen hasta finalmente convertirse en creadoras.
BFR dimensional, las Voyagers pueden mandar a cualquier ser a diferentes planos de existencia, entre ellos a las profundidades del olvido. Además, las brujas pueden alterar todo el espacio del escenario de combate, trasladándose así entre planos de existencia desde el dominio humano hasta el dominio de las brujas. BFR temporal, las brujas en general pueden enviar a cualquier entidad a diferentes fragmentos de la existencia, los cuales pueden simbolizar incluso épocas distintas. El ejemplo más claro fue cuando Anjulu envió a Rika Furude a un fragmento paralelo en donde todo su ciclo de vida fue retconeado, es decir, la envió a otra línea de tiempo pasada donde los acontecimientos de la línea de tiempo original aún no habían sucedido. Negación de sellado, las Voyagers pueden extraer cualquier ser encerrado en las profundidades del olvido, un lugar donde uno no podría salir en primer lugar. Realidad subjetiva conceptual, manipulación conceptual, del tipo 2, y manipulación de la gravedad, las Voyagers pueden crear conceptos físicos en base a sus pensamientos y a su voluntad, tales como la gravedad. Manipulación de la victoria, el poder de las Voyagers es tan grande que puede conducir a una victoria instantánea sobre el enemigo. Manipulación del vacío, el deseo de las brujas puede hacer que todo un universo se vuelva en la nada absoluta, y esta misma declaración la hace Lambda Delta, una de las brujas Voyagers. Regeneración divina alta, cualquier bruja puede regenerarse en cualquier estado concebible, ya sea después de ser convertida en polvo, en humo, o inclusive regenerarse después de ser borrada por la verdad roja, un arma con la capacidad de negar la existencia conceptual de cualquier ser, llevándolo así a las profundidades del olvido, un lugar más allá de los conceptos de vida y muerte, esto dado a que la identidad de la bruja en sí misma se pierde, y sin embargo, las brujas pueden simplemente regenerarse dentro del olvido con el simple de hecho de concebir su identidad. Manipulación de la física, leyes, causalidad, espacio y tiempo, siendo las Voyagers capaces de destruir por completo los tableros de juegos de las brujas, los cuales son una composición de todas las leyes físicas de la existencia, lo cual debería incluir la causalidad, espacio y tiempo al ser estas leyes de realidad de nuestro universo. Manipulación de la realidad, las brujas generalmente han demostrado poder afectar y destruir el tejido de la realidad y la fantasía con su sola presencia. Manipulación conceptual, del tipo 1, y manipulación de la trama, las Voyagers pueden afectar, nuevamente, el tablero de juegos de los territorios de las brujas, los cuales están constituidos por fragmentos que representan mundos en el dominio humano, siendo que todos estos fragmentos son considerados eventos mismos del concepto de trama, y el mismo tablero de juegos es una colección de infinitas narrativas. Borrado existencial, conceptual y narrativo, y aunque parezca una habilidad bastante exagerada, las Voyagers han demostrado de manera explícita poder borrar de la existencia todo un fragmento de un territorio, o bien destruirlos con la palma de sus manos, siendo que cada fragmento de cada territorio de las brujas representa el concepto de historia de un mundo, incluyendo por obvias razones su trama. Hablando de los fragmentos, las Voyagers deberían de tener una poderosa manipulación del destino, manipulación de la probabilidad, manipulación de cualquier tipo de conceptos, y manipulación de trama, esto dado a que los metaseres pueden interactuar con fragmentos como si nada, y las mismas brujas son capaces de afectar fragmentos enteros, o de plano afectar todo el mar de fragmentos que existe entre el dominio de las brujas, siendo que cada uno de estos fragmentos representa los conceptos del destino de los mundos, a la vez que encarnan el concepto narrativo de los mundos, como si fuesen libros o novelas, directamente son mencionados como la conceptualización de historias, además de que representan un caleidoscopio de posibilidades en los cuales se puede desarrollar un mundo, y las Voyagers pueden afectar de cualquier forma a los fragmentos, incluso pudiendo crear fragmentos desde la nada misma, o tejer fragmentos en sí mismos, además de que las brujas viajeras como Berncastel son capaces de interferir en los conceptos mismos de probabilidad y destino que encarnan los fragmentos del mar de fragmentos, pudiendo lanzar fragmentos enteros al plano dimensional de las profundidades del olvido, demostrando nuevamente la capacidad de las Voyagers de afectar estas metaestructuras. Manipulación de arquetipos, las brujas viajeras pueden atacar con el mismo concepto del amor, un concepto tan trascendente que reside de manera omnipresente en todo el universo y en toda la creación, ya que se presume que el propio universo tiene un corazón, siendo considerado un concepto absolutamente fundamental para la existencia.
El amor es una sustancia irreducible e invariable que existe por encima de todos los humanos, y esto es porque el amor es una cosa única, es la esencia de toda la existencia, toda la creación, toda la magia, todos esos aspectos derivan del amor, siendo la sustancia conceptual más fundamental de toda la existencia, a la que todos tienen por idealización como la esencia misma del todo. Y por último, me gustaría remarcar que las Voyagers pueden interactuar entre sí, es más, los metaseres incluso pueden dañar a entidades del nivel de la abstracción de las Voyagers, o bien dañar planos de existencia al nivel de las brujas, por lo que éstas también obtendrían una interacción no física capaz de ignorar todas las abstracciones que ellas encarnan que hemos presentado anteriormente en el anterior apartado, así que sí, incluso las brujas como las Voyagers pueden afectar a seres metafísicos sin ningún esfuerzo. Y esto sería todo por parte de las habilidades de bruja de las Voyagers. Y sí, sé que dije que íbamos a ir al grano a partir de ahora, y creerme que lo hemos hecho, el arsenal de habilidades que demuestran las Voyagers es simplemente tan alto que fácilmente podría haberme demorado el doble del tiempo en explicar cada uno de sus poderes. Pero aún no hemos acabado, esto se termina cuando yo diga, así que, sigamos. Sé que muchos estarán confusos ahora mismo, ya que hace rato acabamos de exponer las habilidades de las Voyagers, entonces, ¿por qué hay una sección exclusiva para más habilidades apartadas de las habilidades básicas de las brujas viajeras? Bueno, el caso es que estas habilidades no son propias de las Voyagers, son poderes que ellas obtienen tras conseguir un determinado estatus. El estatus al que yo me refiero, es el estatus del Game Master. En la ficción, existen muchos personajes que tienen sus propias habilidades inherentes en su fisiología, pero que sin embargo, tras conseguir un artefacto o un estatus en concreto, obtienen otro seguimiento más variado de nuevas habilidades extras. Los Game Masters son aquellos metaseres dueños de un territorio en el dominio de las brujas, y se sabe que las Voyagers viven independientemente de todos los territorios y todos los Game Masters, sin embargo, las Voyagers pueden obtener el título de Game Master, ya sea porque proclamaron el dominio de un territorio, o simplemente porque ellas pueden crear sus propios territorios, convirtiéndose así en Game Masters, como fue el caso de Berncastel, una Voyager que en el capítulo 8 quería construir un territorio en el dominio de las brujas junto a Lambda Delta, o como Ewa, otra Voyager que consiguió crear un territorio, convirtiéndose así en la Game Master del mundo. Por supuesto, un Game Master tiene sus propias habilidades especiales gracias a su estatus como maestro del juego, así que, ahora, expondremos las habilidades / poderes de las brujas Voyagers una vez estas acceden al título de Game Master. Adaptabilidad. Los Game Masters pueden adaptarse a los movimientos de sus adversarios para así realizar movimientos más precisos y perfectos como contraataque defensivo. Resurrección. Los Game Masters tienen el control de las piezas del tablero de juegos, y pueden revivir a las mismas piezas del mismo tablero. Creación y manipulación de leyes y conceptos. Los Game Masters son capaces de imponer reglas y normas dentro de los mundos del tablero de juegos, incluso implementando nuevos conceptos como las verdades púrpuras, las cuales son tan significativas como las verdades rojas, las cuales encarnan el propio concepto de verdad en la narrativa del tablero de juegos. Manipulación cuántica y manipulación del infinito. Las brujas que son Game Masters crearon sus propios territorios junto a su tablero de juegos, imponiendo un espacio en donde las mismas brujas pueden extender cualquier tipo de mundos hasta el infinito, ramificándolo infinitamente a través de funciones cuánticas, desarrollando algo parecido a un multiverso cuántico, un multiverso que tiene universos con una simbología semejante al gato de Schrödinger. Un sinfín de universos pueden surgir dentro de la caja del gato, lo que quiere decir que el multiverso creado por las brujas tituladas como Game Masters es un multiverso nacido a través de superposiciones cuánticas, al igual que en la teoría de muchos mundos y en su interpretación de partículas subatómicas. Manipulación de leyes físicas, espacio, tiempo y realidad.
A un nivel absoluto, los Game Masters crearon su tablero de juegos compuesto por todo tipo de leyes físicas y mágicas del mundo, lo que debería incluir las leyes de la física, espacio, tiempo y realidad, además de que los Game Masters en sí mismos pueden crear nuevos mundos / universos al afectar los fragmentos que representan esos mundos, cada uno siendo su propia línea temporal, además de que también pueden afectar los eventos de la realidad del mismo tablero de juegos, modificando directamente a toda la existencia de la realidad. Otorgamiento de poderes. Las Game Masters pueden proporcionarles poderes a sus piezas. El ejemplo más reconocido fue cuando Anjuru le otorgó a Rika la capacidad de olvidar los eventos vividos en otras líneas de tiempo, o el caso de Ewa, que le pudo haber hecho lo mismo con su propia pieza, Satoko. Manipulación de la probabilidad. Los Game Masters son los responsables de crear todos los infinitos estados probables y posibles del universo. Cualquier situación del futuro que sea probable es verídica a menos que se nieguen las mismas probabilidades escondidas dentro de la caja de gatos. Manipulación del destino. Dado al absoluto control que tienen los Game Masters sobre los mundos desarrollados dentro del tablero de juegos, los mismos Game Masters pueden manipular todas las ramas concebibles del destino. Manipulación de la causalidad. Los Game Masters controlan las piezas que se encuentran dentro de los mundos dentro del tablero de juegos, pudiendo determinar las causas de una pieza en el tablero de juegos y determinar a su vez sus acciones. Básicamente, pueden escribir literalmente las causas y los efectos de cualquier cosa. Borrado de causalidad. Ligado al punto anterior, los Game Masters son los que deciden si realmente las piezas desenfudan o no el papel en su guión, y de quererlo, pueden eliminar el mismo guión de la pieza del escenario. Borrado narrativo. Ligado al punto anterior, otra vez, los Game Masters pueden eliminar cualquier cosa de la narrativa, literalmente pueden negar la existencia de cualquier ser de la historia de un solo chasquido de dedos. Time Stop. Los Game Masters son capaces de manipular el mundo para detener completamente el tiempo, esto para tener tiempo en pensar en cómo tejer una historia / narrativa, y hablando de eso. Manipulación de la trama. Los Game Masters pueden afectar todo el tablero de juegos en sí mismo. De hecho, justamente la que hizo tal demostración fue la Voyager Ben Castell, pero esto no es lo sorprendente. Lo increíble es que los Game Masters son capaces de crear historias y narrativas a voluntad, pudiendo hasta crear infinitas historias e infinitas narrativas como si nada. Todas estas historias siguen un ejemplo de un concepto literario, es decir, un concepto ligado a la trama, pudiendo afectar cualquier narrativa / historia con sus meras palabras. Realidad subjetiva narrativa. Respecto a la habilidad anterior, la manipulación de la trama que ejercen los Game Masters es poderosa, sí, pero es que ellos pueden literalmente crear narrativas en base a sus propios deseos, creando tantas historias como se lo permita su imaginación. Manipulación de axiomas y manipulación de la verdad. Los Game Masters crean un número infinito de historias, las cuales contienen un concepto asociado al gato de Schrödinger, en donde se almacenan historias creadas a través del concepto de verdad que se obtiene a partir del punto de vista de una historia posible, pudiendo existir un sinfín de historias / verdades esparcidas en el escenario de la bruja. Además, recordemos que el Game Master es el dios absoluto de su dominio, pudiendo negar todos los conceptos de verdad que se le propongan para establecer un único concepto de verdad reinante e inmutable. Pero ojo, que aún no hemos acabado de hablar de las habilidades de los Game Masters. Verán, los Game Masters pueden usar un tipo de arma conceptual, unas habilidades especiales que los hacen destacar, y de las cuales yo quería hacer un vídeo propio al respecto. Las brujas Voyagers al convertirse en Game Masters pueden abusar de las habilidades conocidas como verdades, también llamadas como llaves. Estas habilidades literalmente se basan en atacar con el concepto de la verdad. Hay dos tipos de habilidades basadas en la verdad que los Game Masters pueden usar. La verdad azul, o llave azul, se utiliza para argumentar posibilidades de que una cosa pueda ser verdad, y se apoya a dicha verdad con argumentos lógicos. Por ejemplo, si yo agarro a este subnormal, y defiendo que tiene un poder verdaderamente infinito, entonces usaré la verdad azul para dar salida a argumentos lógicos que sustenten al máximo esa verdad como algo irrefutable. Pero luego, está la verdad roja, o llave roja.
Esta habilidad es más simple que la anterior. Todo lo dicho con la verdad roja, se considera completamente irrefutable, una verdad universal que no hace falta ser explicada, es simplemente verdad y es completamente imposible negarla. Por ejemplo, si yo digo con la verdad roja que te vas a morir mañana, pues ni modo, te vas a morir mañana, es imposible apelar a otra posibilidad. El caso es que las brujas viajeras han demostrado usar tanto las verdades azules como las verdades rojas cuando han protagonizado el papel de Game Master, así que, ahora, indicaremos las habilidades que obtendrían al usar estos dos tipos de verdades. Empecemos por el poder que se basa en la verdad azul, el poder de las verdades teóricas y las posibilidades. La verdad azul es un arma conceptual, que se basa justamente en atacar con conceptos, y su ataque radica en intentar crear dudas sobre los conceptos mismos de la verdad que radican para uno mismo, haciendo que el susodicho acepte la creencia impuesta por la verdad azul. Es posible defenderse/evadir los conceptos impuestos por la verdad azul, solo si contraatacas con un concepto de verdad aún más poderoso, tal como lo es la verdad roja. La verdad azul ataca con el concepto de verdad que tiene uno mismo como creencia, pudiendo formular escenarios hipotéticos en la realidad con la verdad azul, y si se formula de manera correcta, de manera en la que ninguno pueda contradecir lo propuesto por la verdad azul, entonces la verdad azul se convertirá en una verdad objetiva, y como ya mencioné, la única forma de evadir los ataques conceptuales de la verdad azul, es si niegas su concepto de verdad con un concepto de verdad aún más poderoso. Dado a que pueden existir infinitas verdades posibles, la verdad azul simplemente recoge las posibles teorías de esas verdades para usarlas como verdades objetivas. Esto le daría a los usuarios capaces de usar la verdad azul una manipulación conceptual y una manipulación de la verdad de un alto grado, al poder manifestar cualquier tipo de conceptos de verdad para anular al enemigo. A su vez, las habilidades basadas en la verdad azul tienen un alto grado de realidad subjetiva, ya que la forma en la que se emplea la verdad azul es mediante la asimilación de un suceso que puede llegar a ocurrir, y para ello el portador de la verdad azul tiene que imaginar un escenario posible y llevarlo a la realidad. Por supuesto, la verdad azul interfiere con las verdades en las historias, pudiendo proponer escenarios posibles en una narrativa, lo que también le otorgaría una manipulación de la trama, pero ojo, todas estas habilidades pueden utilizarse de manera infinita, ya que pueden existir infinitas posibilidades con los que se pueden derivar infinitos pensamientos para manifestar la verdad azul, esto dado a que como hemos dicho antes, existen infinitos conceptos de verdad, por lo que la verdad azul obtendría un poder tan descomunal como para poder, literalmente, manipular infinitos conceptos de verdad y narrativa. Ahora vamos con el poder que se basa en la verdad roja, el poder de las verdades absolutas e irrefutables. Al igual que las verdades azules, las verdades rojas pueden transmutarse en armas para crear defensas en los usuarios. Con esta arma, se pueden incluso anular a las verdades azules, destruyendo cualquier tipo de habilidad que provenga de la misma verdad azul, algo respaldado con el hecho de que a la verdad roja se la describe como un arma puramente conceptual, que sirve principalmente para negar la existencia de cualquier concepto posible. Ya con esto en mente, pueden irse olvidando de que estas habilidades surjan el más mínimo efecto contra la verdad roja. La verdad roja es una verdad absoluta, irrefutable, inevitable, que no se puede contradecir y que no hace falta probar con argumentos el hecho de que sea verdad, porque es eso mismo, un hecho. La verdad roja es fundamental para demostrar que tan real es una narrativa/historia, ya que con la verdad roja se pueden establecer normas y leyes absolutas dentro de la trama, lo que le otorgaría a la verdad roja un poder absoluto sobre los conceptos de verdad y narrativa. Como ya hemos dicho, la verdad roja se basa en el poder de negar cualquier concepto existente, tanto los postulados por la verdad azul, como los siguientes. Para empezar, es imposible usar cualquier tipo de conceptos físicos, mentales, o conceptuales para defenderse contra la verdad roja, por lo que ya se pueden ir olvidando de que este tipo de habilidades funcionarían en contra.
La verdad roja también puede negar el concepto de barreras físicas, barreras mentales, e incluso barreras conceptuales, esto dado a que la verdad roja puede literalmente borrar el concepto de resistir un ataque en su oponente, independientemente de la resistencia del objetivo, ya no importa que tanta resistencia tenga un personaje, o cuántas barreras físicas, mentales, o conceptuales cree el personaje, la verdad roja simplemente puede negar todo esto. Por supuesto, cualquiera que sea golpeado por la verdad roja será abatido en un instante, ni siquiera existe el concepto de persistencia contra la verdad roja, ni siquiera se puede evadir a la verdad roja con la transferencia de cuerpos, la manipulación total del tiempo, la recurrencia o la herencia conceptual, simplemente todo esto palidece ante la verdad roja. No solo eso, dado a que la verdad roja se aplica a cualquier cosa, sin importar el qué y el cuándo, cualquier concepto que se pueda crear a futuro, seguirá siendo negado por la verdad roja inclusive antes de que ese concepto futuro se manifieste. Básicamente, intentar pelear con la verdad roja es darte a ti mismo una sentencia de muerte, que hablando de eso, la verdad roja puede hacerte un insta-kill conceptual, al decir con la red key que su enemigo está muerto, arrebatándole el propio concepto de la vida a todos aquel sentenciado por la verdad roja, y claro, todo lo dicho en rojo es una verdad universal, por lo que también obtendría la capacidad de manipular la muerte en cualquiera de sus aspectos. Puede negar la probabilidad y la causalidad, al poder anular cualquier tipo de habilidad sobrenatural basada en la probabilidad y en las posibilidades, ya sea directa, indirecta, casual o no intencional, literalmente ignora todas las infinitas posibilidades de ataque del enemigo y cualquier sistema de casualidad que lo active. Puede negar incluso la manipulación del destino, al demostrar ignorar cualquier presencia del futuro, pues la verdad que propone la verdad roja sobre los acontecimientos que se abrirán paso en la creación hasta la eternidad son inmutables bajo cualquier posibilidad, incluso por Dios. Borrado existencial, conceptual y narrativo, al poder demostrar negar y borrar de la existencia a las mismas brujas con la verdad roja, las brujas son entidades puramente conceptuales, y encarnan su propio tablero de juegos, que es una colección infinita de historias que representan a los mitos de la bruja, de hecho, las mismas brujas representan su propio concepto de personajes dentro de sus propias historias, así que sí, la verdad roja puede inclusive anular la existencia de conceptos narrativos como si nada. Cabe señalar que la verdad roja puede construir sus propios mundos a través de su propia manipulación de la lógica y la narrativa, y claro, dado a que lo escrito con la verdad roja es una verdad universal, ni siquiera si se contraataca a la verdad roja con otra verdad roja podrían anular los efectos de la verdad roja. La verdad roja es una verdad que trasciende cualquier concepto de mundo, verdad, o historia, es por eso que la verdad roja es absolutamente perfecta, capaz de negar cualquier axioma, o crear por sí misma sus propios axiomas, siendo posiblemente una de las habilidades más poderosas de toda la ficción. Hemos llegado a la última parte de este video antes del final, la parte más compleja del análisis, y la parte por la cual me inspiré en hacer un video hablando sobre la fisiología de las brujas Voyagers de Umineko. Pero, ¿de qué tratará este apartado? ¿Recuerdan todas esas veces en las que he mencionado que las brujas encarnan un concepto? Claro, hemos visto que el concepto que encarnan es en realidad su propio territorio, pero ¿qué hay de las brujas Voyagers? Ellas no pertenecen a ningún territorio en el dominio de las brujas, entonces, ¿cuál es el concepto que ellas encarnan? Lady Lambda Delta y Frederica Berncastel son las brujas Voyagers más importantes de toda Umineko. Son tan importantes que incluso tuvieron su propio anime en donde protagonizaron el papel de humanas dentro del dominio humano.
La pieza no es muy importante, y no se sabe mucho de ella, ya que solo apareció en un episodio extra de Umineko, mientras que de Featerines se sabe mucho menos cómo fue como Voyager, así que, para este apartado, serán Lambda Delta y Bernkastel quienes tendrán el foco de atención en todo momento. En los perfiles de personajes de Umineko, se nos recalca que Lambda Delta y Bernkastel representan un concepto en particular, siendo Lambda Delta la bruja de la certeza, y Bernkastel la bruja de los milagros. Esto no es solo un título sin más, ya que en el mismo perfil se menciona que Lambda Delta, como bruja de la certeza, es capaz de crear el concepto mismo de certeza, mientras que Bernkastel, como bruja de los milagros, es capaz de crear el concepto mismo de los milagros. Estos conceptos que encarnan las Voyagers son unidades fundamentales que determinan todos los acontecimientos de toda la existencia de toda la cosmología. Para entender esto, debemos indagar en la idea de certeza y milagro que las brujas Voyagers encarnan. La certeza es un concepto completamente absoluto, la encarnación de la voluntad absoluta divina de que todas las cosas puedan o no suceder. Lambda Delta representa el poder de la certeza, aquel poder cuya certeza es, independientemente de si es positiva o negativamente, absoluta, con resultados absolutos, con una voluntad absoluta de que suceda en la realidad a través de la certeza, sublimando incluso el concepto del destino. Por otro lado, los milagros son conceptos abstractos que permiten que algo remotamente imposible se vuelva posible y real, no importando que tan infinitesimal pequeñas sean las probabilidades, un milagro puede tomar esa posibilidad infinitesimal y manifestarla. Bernkastel representa el poder de los milagros, y puede manifestarlos de manera absoluta para así oprimir la certeza. Entonces, podemos asumir que la certeza es el poder de generar certezas con casi cero probabilidades de fracaso, el poder de generar una certeza casi perfecta, mientras que los milagros son el poder de traer el éxito a prácticamente cualquier cosa siempre y cuando las probabilidades no sean iguales a cero, el poder de surgir cualquier cosa sin importar que tan remota sea la esperanza. La certeza es aquello que puede escribir un destino absoluto, un destino inamovible, un destino ya escrito, mientras que los milagros sirven para crear un destino que se creía absolutamente remoto, emergiendo una posibilidad sin importar cuán improbable sea. Respectivamente, Lambda Delta encarnaría la inevitabilidad absoluta que escribe una realidad absoluta, mientras que Bernkastel sería la oportunidad improbable de que una realidad absoluta suceda. En Umineko no Nakukoro ni, Angie le da sus gratitudes a Dios por manifestar un milagro en el mundo de 1998 del fragmento de Umineko. Mientras que en Higurashi no Nakukoro ni Mei, Shion le ruega a Dios y a Buda para que suceda una certeza absoluta en el mundo de 1983 del fragmento de Higurashi. En este contexto, Lambda Delta y Bernkastel se consideran las diosas de aquellos conceptos que gobiernan, siendo Lambda Delta la diosa que gobierna sobre cualquier certeza absoluta, y Bernkastel la diosa que gobierna sobre cualquier milagro improbable. Esto no solo indica que Bernkastel y Lambda Delta gobiernan sobre los conceptos que ellas mismas encarnan, sino que también prueba que los conceptos que ellas representan pueden existir en todos los mundos de la cosmología. Estos conceptos, certeza y milagro, aparecen en los mundos para superponer al destino mismo, cambiando el destino a conveniencia. Por ejemplo, en el mundo de 1998, María estaba predestinada a encontrarse con Angie con una certeza absoluta que sobreescribía el destino. Otro ejemplo, la existencia de María y Beatriz como brujas y su encuentro fue un destino imposible de ocurrir hasta que un milagro lo cambió todo. Por si no fuera suficiente, en Higurashi Sotsu, la trama consiste justamente en la búsqueda de un milagro para así suprimir a un destino inevitable. La búsqueda de ese milagro fue embarcada para así anular un destino absoluto elegido por la certeza, algo que cambiaría el destino del mundo desarrollado en los fragmentos del tablero de juegos de Anjuru, Higurashi. Lo que se buscaba con ese milagro, era un mundo que negase el destino absoluto impuesto por una certeza casi absoluta, el milagro en sí mismo rechaza el destino ya escrito por la certeza, y busca un destino improbable para hacerlo realidad. Así pues se explica la dualidad entre los conceptos fundamentales, la certeza y el milagro. La certeza es el destino absoluto que surge a través de concebir las mejores y más viables posibilidades absolutistas del destino,
Mientras que el milagro surge justamente de la negación a un destino absolutista, por más que uno tire los dados para que salga el resultado que él espera, el solo hecho de esperarlo atrae voluntad a la persona, y por ende, certeza. Por eso los milagros se realizan cuando la persona pierde toda esperanza en base a la falta de realizaciones posibles de triunfo. Es por eso que Bernkastel es la bruja más cruel del mundo, porque ella solamente hará manifestar un milagro cuando ya no haya esperanza en la persona de que surja un milagro. Bernkastel no solo abarca la presencia de los milagros que puedan superponer el destino, sino también la ausencia de los mismos, existiendo siempre y cuando pueda o no suceder un milagro, abarcando no solo su realización, sino también la ausencia de ellos, así como la desesperación de quienes no vieron cumplidos sus anhelos de milagro. Mientras que Lambda Delta no solo abarca la presencia absoluta de un destino absoluto, sino también todos los destinos absolutos que puedan existir realizarse, ya que un solo deseo suyo puede expandirse más allá de cualquier sistema numérico, creando así un sinfín de configuraciones por las cuales realizarse un destino absoluto. Los deseos de certeza de Lambda Delta pueden crear y destruir universos. Esto quiere decir que la certeza no es solo el concepto de un destino absoluto superpuesto sobre el destino, sino que la certeza es en sí misma aquello que origina y mueve el destino, creando mundos junto a sus conceptos certeros de destino. A su vez, los milagros son fuerzas omnipotentes que atraen acontecimientos claves para el surgimiento de los mundos, configurando el destino tanto como el milagro se lo proponga. Y al igual que la certeza, los milagros pueden tener infinitas configuraciones para marcar el destino del mundo, ya que en los propios mundos se pueden contener todo tipo de creaciones configuraciones en sus leyes nomológicas. Shinra Banshi es un kanji que sirve para describir todas las creaciones naturalezas en el concepto del budismo. Entonces, podemos decir que los conceptos globales y las leyes fundamentales pueden afectar globalmente la totalidad de Shinrabansu todo tipo de configuraciones potenciales universales. Como podemos ver, el universo, que comprende todos los fenómenos, leyes y conceptos dentro de una jerarquía, fue creado y gobernado por milagros y la fuerza de la certeza. El concepto de Lambda Delta, conocido como certeza, representa el poder de la voluntad, capaz de crear potencialidades a partir de valores cercanos a cero, independientemente de la oportunidad, creando las voluntades de la creación y las expectativas de las mismas en todos los niveles de existencia. Todas las acciones causas posibles están determinadas por la voluntad absoluta certeza absoluta, definidas por este mismo sistema ontológico fundamental. ¿Pero qué hay de las consecuencias de esas causas? Esto nos lleva al concepto de milagros, también conocido como Bernkastel, responsable de la materialización de las consecuencias a partir de las causas. Todo en la existencia tiene una causa, la certeza absoluta de que algo va a suceder por simple lógica, mientras que también tiene una consecuencia de esa causa, el milagro. Todo en la existencia tiene una causa y una consecuencia, y todo el destino está arraigado con conceptos fundamentales de certeza y milagro. Con todo esto dicho, podemos asumir que Lambda Delta y Bernkastel como conceptos fundamentales son las responsables de crear todas las infinitas configuraciones en cada mundo habido y por haber, creando el concepto de las probabilidades y destinos, así como las causas y consecuencias habidas en el dominio humano. Pero estos conceptos fundamentales no solo configuran todos los mundos en el dominio humano, también lo hacen en el dominio de las brujas. Al final del capítulo 4, Bernkastel y Lambda Delta aclaran que incluso los acontecimientos vividos en los juegos de Beatriz, incluyendo los sucesos vividos en el metamundo, fueron parte de un destino configurado por los conceptos fundamentales, pudiendo desenvolverse una victoria, derrota, o empate en las batallas de Butler y Beatriz gracias a los conceptos de certeza y milagro que predominan inclusive en el mundo en donde Butler y Beatriz pelearon. Luego, podemos ver a las Voyagers nadar por el sinfín mar de fragmentos, pudiendo intervenir entre los conceptos de posibilidades destinos en cada creación habida en la jerarquía de las brujas, porque como ya hemos analizado, tanto certeza como milagro sirven para suprimir el destino mismo de los mundos. Toda la magia en toda Umineko está arraigada por el poder de la fe, el cual se sostiene gracias a las configuraciones de voluntad absoluta y milagro, por lo que incluso las brujas están atadas a los conceptos fundamentales que engloban a las Voyagers.
Incluso en la capital de los libros, Lambda Delta le recrimina a Butler por querer usar un milagro para así ganar contra Ben Castell, la bruja de los milagros, por lo que esto nos da a entender que incluso los conceptos fundamentales que encarnan las Voyagers se extienden incluso por la capital, y esto explicaría el por qué el mar de fragmentos es demasiado pequeño para incluso contener la existencia conceptual de las Voyagers. Y ya para acabar esto, los conceptos fundamentales son absolutamente inseparables. El ejemplo claro es que allá donde vaya Ben Castell, siempre estará Lambda Delta, porque toda la existencia es una cadena de eventos predeterminados por certeza y milagro, al igual que, allá donde pueda o no suceder una certeza o un milagro, ellas estarán ahí, observando, como fuerzas fundamentales que lo ven todo. Pieza, la otra Voyager, encarna el concepto fundamental de las piezas, aquellos peones por los que se realizan o no las causas y las consecuencias, formando así un sistema de sujeto, causa y consecuencia absolutamente perfecto en todos los niveles de existencia. En resumen, mientras que las brujas ordinarias encarnan el concepto de su propia existencia junto al de su mundo, las Voyagers, como conceptos fundamentales, encarnan todas las infinitas configuraciones axiomáticas en todos los planos de la existencia, abarcando tanto la realización como la ausencia de las mismas en cualquier nivel, siendo conceptos fundamentales para toda la existencia, y siendo uno de los seres más poderosos de toda Umineko. Me cago en mis muertos, aún con todos los intentos para no hacer un vídeo largo, no pude conseguirlo, y eso que este vídeo iba a tener una duración muy diferente, con el antiguo guión que tenía, podría haber hecho un vídeo de hasta 3 horas, pero, si tardé casi un año en hacer un vídeo de 1 hora y pico, imagínense un vídeo de 3 jodidas horas. En fin, si habéis llegado hasta aquí, gracias, estoy realmente agradecido con ustedes por consumir mi contenido pese a la poca actividad que hay en el canal en el ámbito de los vídeos. No esperen que haya mucha actividad en el canal, porque de nuevo, hacer este tipo de vídeos es una tortura para mí y mi editor, así que no sé, disfruten del momento de los 2 vídeos que ya hay en el canal. Umineko no Nakukoro ni es mi franquicia favorita de toda la ficción, así que, bueno, es más que evidente que el rumbo del canal irá destinado a análisis / explicativos hacia la franquicia de Umineko, así que, bueno, pues ya saben. Paso de extender más la despedida, así que esto ya termina, adiós, y buenas noches. From the standpoint that I know how to see